estas palabras. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y hay algo que casi cada vez acompaña esas palabras cuando el Señor nos dice no tengas miedo. Es la promesa de que Él está con nosotros. Él nos dice, yo no los voy a dejar, yo estoy con ustedes, no tengas miedo. Y nosotros hemos compartido eso con ustedes antes, pero algo más que les quiero decir, que esas palabras, no tengas miedo, yo estaré con ustedes, también muchas veces van acompañadas con una tarea que Dios nos da, que es imposible para los hombres, pero posible con el poder de Dios. Amén. En el libro de Josué, cuando Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida, él tiene allí enfrente de él todas estas naciones, toda esa tierra grande que el Señor le había prometido. Y el Señor le dice a él, yo no te voy a dejar, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice, tú vas a repartir esta tierra por heredad por mi pueblo. En otras palabras, la promesa, yo estaré con ustedes, va acompañada también con una misión que para los hombres en nuestras fuerzas es imposible, pero con Dios todo es posible, como cantábamos, en Él lo imposible hecho está. Nosotros tenemos una misión bien grande. Nosotros comenzamos esta serie la semana pasada y es una serie de mensajes sobre el libro de los Hechos. Y nosotros comenzamos hablando sobre la misión que el Señor había dado a su iglesia de ir y hacer discípulos a todo el mundo. Es una misión imposible sin el poder de Dios. Es una misión imposible para los hombres si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Ellos no tenían aviones, no tenían internet, no tenían carros, no tenían teléfonos. Pues ¿cómo ir a todas las naciones y predicar el Evangelio? Nosotros también tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo. Tenemos una misión, una tarea que cumplir en medio de nuestros tiempos. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Y Él nos da el poder para cumplir su misión y la valentía para hacerlo, el valor para hacerlo. La vez pasada nosotros comenzamos hablando sobre la promesa del Padre. Si no estaban aquí ustedes, nosotros estamos intentando poner los mensajes en YouTube y también en Facebook porque sabemos por la situación hay veces en que algunos no pueden estar aquí. Pero nosotros hablamos sobre la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes conmigo imaginen por un momento. Si usted estaba habitando en Jerusalén en aquellos tiempos, cuando Jesús fue crucificado y la palabra nos dice por 40 días, Él apareció a varios de sus discípulos. Si usted hubiera vivido en aquel tiempo, quizá usted hubiera visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. O quizá si no lo hubiera visto, hubiera escuchado a otros decir, lo hemos visto, Él vive, lo crucificaron, pero Él vive. Después de eso, Él ascendió al cielo. Y 10 días después, un grupo de sus discípulos, 120, están reunidos en un cuarto, en un aposento alto. Y allí Dios derramó su Espíritu Santo. Y la gente en la ciudad comienzan en el día de Pentecostés de escuchar estos discípulos hablando en idiomas que ellos nunca habían aprendido. En aquel día, Pedro lanza una predicación poderosa. 3,000 hombres llegan a los pies de Cristo. Hay algo que estaba ocurriendo en esa ciudad. El poder del Espíritu Santo había descendido sobre esa ciudad. Estaba impactando a esa ciudad. La palabra de Dios nos dice, y lo vimos la semana pasada, que un día Pedro y Juan, recuerden en Hechos 3, subían al templo y un hombre que había estado cojo desde el nacimiento, el hombre tenía más de 40 años. Y dice la palabra que la gente lo traían, así que imaginen en Jerusalén, este es un hombre conocido. Más de 40 años, él estaba cojo y la gente lo habían visto allí en la entrada pidiendo dinero.
Y por el poder del Espíritu Santo, Pedro y Juan sana a ese cojo. Él recibe completa sanidad por el poder de Dios. En ese momento, Pedro comienza a predicar y él dice que es por la fe en el nombre de Jesús, que ellos habían crucificado, pero resucitó. Y es por la fe en su nombre que ese hombre estaba caminando. Nadie lo podía negar. El hombre estaba saltando, alabando a Dios allí en el templo. Ellos vieron la evidencia. Y la palabra de Dios nos dice que 5,000 se convirtieron a Cristo. El poder del Espíritu Santo había caído en esa ciudad y estaba impactando a esa ciudad. Y vemos que en el pasaje que vamos a leer hoy, Hechos capítulo 4, así que abren sus Biblias ahí, Hechos 4. Vemos que no todos están felices cuando nosotros obedecemos a Dios. No todos están contentos cuando nosotros estamos cumpliendo nuestra misión. No todos les agrada cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Y en capítulo 4 comienza la oposición, comienza la hostilidad. Pero a pesar de eso, la iglesia florece, la iglesia crece. Nosotros vemos que los líderes arrestaron a Pedro y Juan, y dice la palabra que estaban resentidos. Imaginen eso, un hombre había recibido completa sanidad y ellos lo pueden notar, no lo pueden negar. Pero en lugar de gozarse por ese milagro, estaban resentidos. Estaban resentidos porque, Pedro y Juan, Pedro ahora está robando nuestra popularidad. Ahora él está diciendo que Jesús, que nosotros crucificamos, que él resucitó. Y ellos sintieron resentidos. Y dice la palabra que trajeron a Pedro y Juan delante del concilio. Pero en ese momento, a pesar de toda la persecución, habían llegado 5,000 hombres a los pies de Cristo. Vamos a comenzar, no vamos en versículo 7, no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero yo les invito a leer todo este libro si no lo han hecho ya. Algo que vemos vez tras vez en el libro de los Hechos es que a pesar de la oposición, a pesar de los problemas, esta fue una iglesia que estaba creciendo y floreciendo. Los discípulos estaban prosperando la obra de Dios, estaban cumpliendo la misión que Dios les había dado a pesar de los problemas. Iglesia, yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo es que nosotros podemos seguir floreciendo a pesar de todo lo que está pasando en nuestro mundo? En medio de una pandemia, en medio de problemas económicos, ¿cómo es que nosotros, que nuestras familias pueden seguir avanzando, moviéndose hacia adelante en el llamado que Dios nos ha dado? Y la respuesta es con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el profeta decía que no es con fuerzas, pero es por el poder del Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas, pero es por el poder del Espíritu Santo que nosotros cumplimos la misión que Él nos ha dado. ¿Cómo es que nosotros como iglesia podemos alcanzar, impactar a nuestra ciudad en medio de esta crisis que nosotros tenemos que mantener una distancia de 6 pies de todos? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros podemos seguir creciendo nuestra relación con Dios? Aún en medio de todo lo que estamos escuchando, la división, todos los ataques. ¿Cómo es que nosotros podemos florecer en tiempos difíciles? Por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Y Él te va a dar la valentía para enfrentar situaciones difíciles. Esta mañana, antes de comenzar a leer en versículo 7, yo les invito a orar conmigo. Vamos a invitar al Espíritu Santo que nos habla. Yo sé que Él tiene una palabra para nosotros en esta mañana. Padre, te amamos
con todo lo que somos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra es poderosa, Señor. Estas son palabras de vida, Señor. En esta mañana, Señor, nosotros queremos escuchar lo que tu Espíritu está diciendo a la iglesia. Nuestros oídos están atentos, nuestro corazón está abierto, Señor. Háblanos. Que no solamente sea información, pero pedimos, Señor, que tú nos transformes por el poder de tu palabra y tu Espíritu. Y que Cristo, tú recibas toda la gloria. Amén. En Hechos 4, Pedro y Juan están delante del concilio, delante de los líderes y les hacen una pregunta. Y esa es la pregunta que ellos hacen en versículo 7. Dice la palabra, y poniéndoles en medio, les preguntaron, y mira la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En otras palabras, ¿quién les autorizó a hacer esto? ¿Quién les dio la autoridad de predicar que Jesús resucitó? ¿Quién les dio el poder para sanar a un cojo? ¿Quién les autorizó? ¿Quién les dio esa autoridad? Y nosotros como hijos de Dios hemos recibido su Espíritu Santo. Es Él, es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos autoridad para cumplir la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Es en su nombre. Esta pregunta para nosotros puede ser, pues, para nosotros suena como una pregunta fácil de contestar, ¿verdad? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero quiero que nosotros meditamos un momento que ellos están en medio de las mismas personas que habían condenado a Jesús a la muerte. Mira versículo 6. Mira quién estaba allí. Dice que el sumo sacerdote Anás estaba allí, Caifás, y luego dice Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. También el concilio estaba allí. No sé si estos nombres suenan familiar para ustedes. Anás y Caifás, ese concilio. Porque cuando Jesús fue arrestado, lo llevaron a Jesús delante de Anás y Caifás y ese mismo concilio. Ese mismo concilio había condenado a Jesús a la muerte. ¿Y saben lo que hizo Pedro en ese momento como un cobarde? Dice la palabra que todos los discípulos, cuando Jesús fue arrestado, los discípulos lo abandonaron. Cuando Jesús estaba delante de estos mismos hombres, ¿qué estaba haciendo Pedro? Negando a Jesús. 3 veces, como un cobarde, lo negó. Así que estos mismos hombres ahora están todos escuchando qué va a ser la respuesta de Pedro y Juan. Y mira la respuesta que ellos dieron en versículo 8. Dice, entonces Pedro, mira lo que dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué valentía! ¡Qué valor! Y cómo es que ellos dieron una respuesta de tanta valentía. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Él habló siendo lleno del Espíritu Santo. Yo quiero leer versículo 10 de otra versión, de la Nueva Versión Internacional. Yo quiero que escuchen estas palabras, escuchen la valentía que el Espíritu había dado a Pedro para responder en esta situación. Dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¡Qué valentía!
Qué unción del Espíritu Santo. Parece que no es el mismo Pedro. Parece ser otro Pedro. Pero ¿cómo lo hizo? Porque estaba lleno, había recibido la llenura del Espíritu Santo. Y Jesús había dicho a sus discípulos, en Lucas 11, versículo 11, Jesús les había dicho a sus discípulos estas palabras, Lucas 12, 11, 12. Les dijo, cuando ustedes sean llevados a las sinagogas y presentados ante magistrados y autoridades, no se preocupen de cómo o qué responder o qué decir, porque en ese mismo instante el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. El Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Y si no se preocupen de cómo responder. Yo no sé si ustedes están ahora o si seguramente todos hemos estado en una situación en cual no sabemos cómo responder. O no encontramos las palabras correctas. Y dice Jesús a sus discípulos, no se preocupen por cómo van a responder. El Espíritu Santo les enseñará qué deben decir. Hermanos, demasiadas veces nuestras bocas han estado usadas para mal. Y Dios quiere que nuestras bocas sean usadas para proclamar el Evangelio, para avanzar el reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos enseña qué decir. Que el Espíritu Santo nos enseña las palabras correctas. Que el Espíritu Santo nos enseña cómo responder en medio de una situación donde, bueno, como no veo la salida aquí, ¿qué digo? El Espíritu Santo te puede dar las palabras y te puede dar la valentía para decir lo correcto. La semana pasada nosotros leímos Efesios 5, versículo 18, y es un versículo conocido. Nosotros lo hemos hablado sobre este versículo varias veces, Efesios 5, versículo 18, que dice estas palabras: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Pero muchas veces no incluimos lo que sigue, y yo quiero leer lo que sigue a ese versículo. En Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo, y luego dice versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, afecta nuestra manera de hablar. El Espíritu Santo nos enseña qué decir y nos da la valentía para decirlo. Yo he escuchado a gente decir, pues yo voy a predicar el Evangelio con mis hechos y no con mis palabras. Hermanos, yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque predicar es anunciar, es declarar, es hablar. Así que yo creo que el Señor nos ha llamado a predicar con nuestros hechos y con nuestras palabras. Él quiere usar los dos, quiere que nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Demasiadas veces nuestras bocas han sido usadas para mal. Hay queja o quizá chisme o palabras inapropiadas o hay mentiras. Dios quiere que nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que llenos del Espíritu Santo, Pedro pudo pararse enfrente de este grupo de hombres que quizá muchos hubieran sentido intimidados de estar enfrente de esos líderes que habían matado a Jesús o habían condenado a Jesús. Mira qué más dice Pedro a este grupo. Mira el versículo 11 de Hechos 4. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira lo que dice el versículo 12, porque nosotros debemos conocer este versículo y memorizar este versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro tiene la valentía para decirles, este mismo Cristo que ustedes crucificaron, resucitó y solamente en Él hay salvación.
El Espíritu Santo le dio esa valentía para predicar la verdad. Y mire cómo responden ellos en versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que vieron? El denuedo, la valentía. Pues estos hombres hablan diferente. Ellos han estado con Jesús. Hermanos, yo les quiero preguntar en esta mañana, ¿qué evidencia hay de que nosotros estamos caminando con Jesús? Si el mundo puede ver en nuestras vidas evidencia de nuestro caminar con Jesús, debe haber una evidencia. Los que estaban allí vieron la valentía, vieron el valor. Ellos son hombres, ellos sabían, pues estos son hombres sin educación. Son hombres ordinarios, comunes. Y mira la valentía, mira de nuevo, mira cómo hablan. Han estado con Jesús. Y la pregunta es si la gente ve a Jesús en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Si pueden ver, ella ha estado con Jesús, él ha estado con Jesús, ha caminado, está caminando con Jesús. Hay una evidencia. Mira lo que dice versículo 14. De Hechos 4 dice, y viendo al hombre que había sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. El hombre, el cojo, que recibió completa sanidad, allí está enfrente de ellos y no podían decir nada. No podían decir no pasó, no podían negarlo, no podían decir pues no es verdad que Jesús no sana. Mira versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y mira lo que dice, y no lo podemos negar. Hermanos, Dios confirma su palabra con milagros, con sanidades y señales. Dios no ha cambiado. Él es hacedor de milagros. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes van, en Juan 15, versículo 26, les dice, ustedes darán testimonio de mí, pero versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Y mira lo que sigue. Y dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que, ¿quiénes dan testimonio? El Espíritu Santo da testimonio, pero también nosotros damos testimonio. En otras palabras, cada vez que nosotros testificamos, hablamos de Cristo, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él está allí dando testimonio también. Y una de las maneras que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo es confirmando la palabra con señales, sanidades y milagros. Dios no ha cambiado. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuántos creen que lo puede hacer ahora en tu vida? Que cuando tú ores por alguien, que Dios puede traer sanidad a esa vida. El libro que nosotros estamos viendo en estas semanas, el título completo es el libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros sabemos que toda la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por Dios y son palabras de Dios, pero los hombres pusieron los títulos de los libros después. Así que hay gente que dice, bueno, el libro de los Hechos no debe ser el libro Hechos de los Apóstoles, debe ser Hechos del Espíritu Santo. Y hay gente que dicen, bueno, no debe ser Hechos de los Apóstoles, debe ser Hechos del Señor Jesucristo. Pero la verdad es que fue el Espíritu Santo que dio poder a los apóstoles que estaban trabajando juntos.
Que somos colaboradores con el Espíritu. Nosotros damos testimonio. El Espíritu Santo da testimonio también. En Hechos 1, versículo 8, el versículo que nosotros leímos la semana pasada, cuando Jesús dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. Ustedes van a ser testigos. Un testigo es alguien que da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Mira lo que dice en versículo 17 de capítulo 4 de Hechos. Dice, versículo 17, los oficiales estaban diciendo, no lo podemos negar que el hombre fue sano. Y mira lo que dice 17, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos pensaron que iban a parar la obra de Dios. Pensaron que iban a amenazarles y que ellos iban a parar. Pero mira lo que dice. Mira cómo respondió Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de hacer ¿qué? De decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que un testigo hace? Da testimonio de lo que había visto y oído. Y Pedro y Juan decían, nosotros no podemos dejar de decir de lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Jesús les había dicho, ustedes serán mis testigos en Jerusalén. Y aquí están siendo testigos, proclamando. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Ellos habían visto con sus propios ojos a Jesús, habían tocado su costilla, su lado, donde estaba su herida. Ellos eran testigos de que Cristo vive. ¿Y qué es lo que estaban testificando? Jesús resucitó. Ustedes lo crucificaron, pero Él resucitó de los muertos. Y ahora hay salvación en su nombre. Aunque nosotros no hemos visto el cuerpo físico de Jesús como ellos, nosotros también hemos sido testigos y hemos experimentado el poder, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden testificar? Yo sé que Dios me ha transformado. Yo recuerdo donde yo estaba y que Dios me liberó. Dios me sacó de ese pozo de desesperación. Dios me sanó. Nosotros tenemos un testimonio que contar. Y Él nos da la valentía y el poder del Espíritu Santo para hacerlo, para contar lo que has visto, lo que has oído. Tú eres un testigo de Él. Job decía, a pesar en medio de una crisis, de todo lo que él pasó, en medio del dolor, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Pues no hay nadie que me puede decir que Dios no vive, que Cristo no vive, que Dios no es real. No hay nadie que me podría convencer de eso. Porque yo lo conozco. Yo sé que mi Redentor vive. Él me liberó. Él me ha salvado. Yo lo conozco. Yo sé que mi Redentor vive. Nosotros somos testigos de que Cristo vive y Él está operando en nuestras vidas. Así que ellos comienzan a decirles, pues, no hablen más en este nombre. Les comienzan a amenazar los mismos hombres que habían condenado a Jesús a la muerte. ¿Y qué es lo que respondió? Ellos no podemos dejar de decirlo. El Espíritu Santo te da el poder de seguir moviendo hacia adelante a cualquier costo. El Espíritu Santo te da el poder de perseverar.
Hay tantas personas que en medio de un problema o de una carga pesada se rinden y sienten que ya no pueden seguir adelante. Pero ¿cómo es que nosotros seguimos adelante? Por el poder del Espíritu Santo. Él te da el poder para perseverar. Él te da el poder de no dejar de testificar. Él te da el poder de no dejar de hacer la tarea que Él te mandó a hacer. Él te da el poder de obedecerle a Él. Mira, allí está enfrente de estos hombres importantes y que tienen autoridad. Y ellos básicamente están diciendo, nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. Es el Espíritu Santo que te da el poder de obedecer. Tantas veces yo he hablado con personas que dicen, pero esa lucha con esta tentación es demasiado. Siento que no puedo resistirlo. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para obedecer a Dios. Cuando ellos les soltaron a los discípulos fueron con el pueblo y ellos hicieron una reunión de oración. Y nosotros no tenemos tiempo para leer toda su oración, pero vamos a leer versículos 29 y 30. Esta es parte de su oración. Sí, y ora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo, mira lo que dice, con todo denuedo, que hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Santo Hijo Jesús. Ellos no se rindieron. Ellos piden al Señor que les ayude de seguir haciendo la tarea que Él les había dado. Por eso se metieron en la cárcel. Ellos fueron metidos en la cárcel. ¿Por qué? Por hablar la palabra y por la sanidad de ese cojo. Y ellos piden al Señor, danos ese denuedo para hablar tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano, ¿qué es lo que piden? Que hagas sanidades, señales, prodigios. Versículo 31, cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y vamos a terminar con versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pónganse de pie. Vamos a responder a la palabra de Dios. En esta mañana nosotros vamos a orar lo que ellos oraron también, que el Señor nos da la valentía. Yo no sé la situación en cual tú estás enfrentando que tú necesitas. Esa valentía para cumplir la tarea que Dios te ha dado, algo que se ve imposible. Valentía para hablar la verdad, valentía para obedecer a Dios, valentía para perseverar, para seguir moviéndote hacia adelante a cualquier costo, a cualquier costo. Gracias, Señor. Ayúdame a orar, iglesia. Y quizá hay algunos aquí que necesitan pedirle a Dios que seamos receptivos, que seamos moldeables, de dejar que Él guíe nuestro hablar. Espíritu Santo, enséñanos qué decir. Jesús, tú dijiste que el Espíritu Santo nos iba a enseñar qué decir. Que no debemos preocuparnos por cómo responder, porque tu Espíritu nos enseña cómo responder, nos enseña qué decir. Somos tus hijos, guíanos, enséñanos. Ayúdenos, Señor, de ser moldeables, de no resistir tu Espíritu. Que cada palabra sea guiada por tu Espíritu.
Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Que el enemigo ya no use nuestra boca para mal. Pero que nosotros tengamos la valentía de hablar la verdad. De hablar tu palabra. Aún en medio de la oposición. Aún en medio de la hostilidad. Señor, gracias, Señor. Danos, Señor, esa valentía, ese denuedo. Gracias por el poder de tu Espíritu. Llénanos otra vez. Gracias, Señor.